Estamos pues dentro de este gran capítulo que decía la inflamación silente. Esto se inscribe su combate eficaz, porque de no hacerse, esto conduce inexorablemente a la enfermedad, sobre todo a las inmunológicas, la enfermedad crónica, como es la diabetes, la hipertensión, la osteoporosis, el cáncer, todas estas enfermedades derivadas de esta situación patológica de inflamación silente que por definición, como su nombre lo indica, la persona no se da cuenta que padece este problema. Esto pues se ha originado por el tipo de medicina que estamos manejando actualmente, que es fundamentalmente la medicina que nos lleva a la reparación del daño. La prevención es muy precaria, prácticamente inexistente, salvo algunas vacunas que también están resultando deleterias, producen gravísimos problemas de salud. Y fuera de esto, pues no hay una prevención. La prevención básicamente debiera inscribirse entre un estilo de vida, a diferencia del actual, equivocado y sumamente costoso, por un sistema, por un estilo de vida saludable que implica la información nutricional. Es decir, necesariamente tenemos que salir del analfabetismo nutricional. Y la otra, pues tendremos que manejar un esquema cotidiano de ejercicio, tanto aeróbico como anaeróbico. Y desde luego, lo que es muy obvio, pero que poco se practica, que es el control del estrés. Esto pues, acceder a estas alternativas de una vida saludable que nos proporcione bienestar y armonía, y no estar entrampados sobre el remedio o el tratamiento que se les da a las enfermedades, que es poco exitoso porque fundamentalmente está hecho a base de medicamentos que producen la tercera causa de muerte y de enfermedad. Esto pues podríamos decir que es la otra medicina. Esta tiene sus raíces, como vimos recién, cómo el hombre del Paleolítico evolucionó hasta ser el rey de la creación, o también, si se quiere ver, como el depredador eficaz número uno que jamás haya existido sobre la Tierra. Esto, en la época del hombre del Paleolítico, pues el tipo de alimentación, como hemos reiterado, era totalmente diferente. No había agricultura, no había supermercados, no había nada que proporcionara la alta fructosa y exceso de hidratos de carbono de alta densidad. Esto sencillamente no existía, y la evolución del hombre a esta situación privilegiada se debió fundamentalmente a la ingesta de grasas, y dentro de ellas las grasas omega 3 y omega 6, que son indispensables puesto que no se pueden sintetizar en el organismo. Este tipo de alimento, que fue lo que se ha estado impulsando, pues es simplemente aberrante. Si ustedes ven en la base de la pirámide, que ya también quitaron las pirámides, al parecer las quitaron porque la gente confundía que en el vértice de en la cúspide de la pirámide eran los alimentos más saludables, cuando pues la intención era totalmente diferente. Sin embargo, aquí, como observan, la base está hecha fundamentalmente a base de hidratos de carbono. Y esto no es posible. El estar comiendo los hidratos de carbono, como hemos estado reiterando, y sobre todo el trinomio de azúcar refinada, la fructosa en exceso procedente de las frutas en forma de jugo, por ejemplo, y la alta fructosa, la más dañina de todas, que es verdaderamente deleteria. Esto es lo que está configurando el enorme daño a la salud actualmente registrado en nuestro país y en gran parte del mundo. Seguían aquí en esta pirámide las frutas, después incluyen ahí la leche, supongo yo que es la leche altamente nociva, algunos tipos de carne y algunos refinados, cuando los aceites refinados, que son los omega 6, que como hemos dicho son de origen vegetal, pero que son sujetos a altas temperaturas mediante la industrialización, y los trastocan molecularmente, los desnaturalizan. Ya evolucionando un poco, el plato del buen comer, que también
pues tratado oficialmente por quien debiera velar por la salud en México, se impulsa también, como ustedes ven, predominantemente a expensas de hidrato de carbono. Donde está señalado por cereales, pues es el pan, son las tortillas y algunos tubérculos, etcétera, pero todos son hidratos de alta densidad. Ahí están los tamales, por ejemplo. Y del otro lado tenemos las leguminosas. Las leguminosas, tanto los cereales como las leguminosas, pues tienen una enorme cantidad de hidratos de carbono porcentuales. Por ejemplo, el trigo, de cada 100 gramos de trigo, más del 70% son hidratos de carbono en forma de almidón. Y los frijoles, en el caso de las leguminosas, los garbanzos, etcétera, que tienen grandes virtudes nutricionales, evidentemente, pero el comerlos sin ton ni son implica que estemos comiendo una enorme cantidad de hidratos de carbono. En el caso del trigo, pues se le agrega el azúcar refinada y hace una verdadera bomba para el organismo al estarlo obligando a producir enormes cantidades de insulina, las cuales son indispensables para que esta glucosa circulante pueda llegar a las células y llegar finalmente a las mitocondrias, donde se transforma en energía a través de la formación del adenosintrifosfato. Esto es lo que nosotros proponemos en relación a la pirámide saludable. Esta sí es saludable. ¿Por qué razón? Si ustedes ven en la parte basal, en la base de la pirámide van a ver las hermosas y supernutritivas verduras, las cuales tenemos que ver que no estén contaminadas, idealmente que sean saludables desde su punto de vista de cultivo, pero recuerden que es la mejor agua que podemos obtener de las verduras, los oligoelementos, el selenio, el cobre, todos los oligoelementos, el calcio, bueno, el calcio que es en grandes volúmenes por la cantidad que lo necesitamos, y sobre todo las verduras produciendo los antioxidantes. Recuerden que el precio que pagamos por estar manejando los alimentos desde el punto de vista digestivo, y estos cuando ingresan al organismo desde el punto de vista metabólico, es que su utilización, el que proporcionen energía, se da en una atmósfera de oxígeno, los cuales si son muchos alimentos, como el hecho de estar tomando demasiados hidratos de carbono, pues van a producir una enorme cantidad de radicales libres que van a estar lesionando las membranas celulares, y esto equivale pues a un camino acelerado de la muerte de las células, un envejecimiento acelerado, y antes de la muerte pues las enfermedades crónicas a las cuales nos hemos referido. En segundo lugar están las frutas como elementos súper saludables, pero aquí es muy importante considerar que algunas frutas como las fresas, por ejemplo, tienen pocos hidratos de carbono en forma de fructosa, y algunos otros como el plátano pues tienen una cantidad muy alta de fructosa, de tal manera que abusar de las frutas nos estaría perjudicando porque estamos incorporando a nuestro organismo una enorme cantidad de fructosa. Si hacemos jugo de estas frutas, se duplica el problema de la fructosa en exceso. De tal manera que tenemos que tener una información nutricional sobre la cantidad de hidratos de carbono que tiene porcentualmente todas las verduras. Recuerden, y aquí abrimos un pequeño paréntesis en relación para poder entender la cantidad de calorías que nos proporciona un alimento. Recuerden que en nuestro país el Instituto Nacional de la Nutrición pues ha elaborado unas tablas de valor nutricional en la cual dicho valor se refiere a 100 gramos de producto. Es decir, no son ni 30 gramos ni 33 gramos, sino son 100, para que de esta manera nosotros podamos, dividiendo ese alimento de 100 gramos en 3 porciones, podemos saber cada porción de 33 gramos cuántos hidratos de carbono tiene, cuántas proteínas, cuántas grasas y otra serie de elementos nutricionales. De otra manera, si no utilizamos esta medida porcentual y en las etiquetas nos van a manejar pesos de 30 gramos, pues realmente nos hace imposible llegar a conocer el valor bromatológico, el valor nutricional que tienen los alimentos, sean estos verduras, 100 gramos de verduras o 100 gramos de fruta o 100 gramos de carne y 100 gramos de huevo, de grasa, etc. De tal manera que en adelante, para podernos entender, tendremos primero que estar familiarizados con estas
tablas de valor nutricional que se refiere a 100 gramos de producto y así fácilmente podemos saber su composición. Decíamos pues aquí en función de las frutas, sigue en importancia en cuanto a cantidad, porque todos son importantes, por supuesto, no hay ningún alimento que no sea importante, pero aquí nos referimos al porcentaje que debe de consumirse, que hoy por hoy han variado las cosas. Inicialmente se manejaba absurdamente que el valor nutricional que nosotros debiéramos ingerir diariamente en forma de calorías, el 60% debiera ser de hidratos de carbono, y esto es totalmente anormal porque esta cantidad exagerada de hidratos de carbono nos ha conducido inexorablemente a estas enfermedades como la diabetes, la hipertensión, etc. Al almacenarse este exceso de alimentos en forma de grasa, y de aquí esta grasa pues trasciende a todo el organismo en forma de colesterol, en forma de placas de ateroma, y nos enferma. Así pues, el alimento, aquí está representado el chicharrón, que es sumamente saludable, porque recuerden que actualmente se ha invertido el concepto que se tiene, pero radicalmente, de que los ácidos grasos saludables son los saturados, es decir, los que están presentes en la piel del pollo, en el chicharrón, en algunos alimentos que tienen vetas de grasa, pero todas estas grasas son saludables, considerando que nuestra estructura morfológica pues es precisamente a base de grasas saturadas y de colesterol. El cerebro, como decíamos, tiene un porcentaje muy alto de colesterol en su composición y de grasas saturadas. Más del 60% del cerebro está constituido por grasas, y no es posible estar haciéndole la guerra a las grasas cuando las necesitamos para nuestra estructura. Decíamos pues que era absurdo estar recomendando 60% de hidratos de carbono, 20 de proteínas y 20 de grasas para hacer el 100%. Ahora esta recomendación se ha invertido y la grasa pues está rondando pues en el 70%. Las proteínas deben ser comidas con moderación, algunas de origen vegetal, como son las almendras, como son las semillas de chía, complementadas con algunas de origen animal, como son las que están en el huevo. La leche, recuerden que no es recomendable la leche de vaca. La leche maravillosa es la leche para el lactante de la especie correspondiente, en este caso el niño alimentado al seno materno. Así pues se ha invertido esto, y los hidratos de carbono, para que tengamos una idea, deben ser tomados fundamentalmente de lo que ustedes ingieran de verduras, que son las que tienen menos hidratos de carbono de baja densidad, y enseguida de las frutas, comiéndolas con conocimiento de su contenido en cuanto a los hidratos de carbono, o sea, la fructosa. Aquí seguimos avanzando en esta pirámide. Vean como otro tipo de grasas que también son altamente recomendables, y así es como podemos llegar al 70% del total de grasa que nos va a mantener vivos y saludables. Aquí está el aguacate, que tiene ácidos grasos monoinsaturados, o sea omega 9, que son altamente saludables, como igual que las aceitunas, el aceite de oliva, porque estos monoinsaturados tienen un destino metabólico, una cascada metabólica que no es la que tienen los omega 6 para formar hormonas eicosanoides, hormonas autócrinas que son proinflamatorias. En esta cascada, como veremos más adelante, estamos ingiriendo exceso de omega 6, o sea, los aceites comestibles que están en los supermercados, el de soya, el de algodón, el de maíz, etcétera. Todos esos son altamente nocivos porque tienen ácidos grasos trans, producto de su mecanismo de industrialización. Originalmente los omega 6 son saludables, pero sin industrializar. Pero lo que estamos comiendo son exceso de estos grasos, ácidos grasos trans, algunos de ellos hidrogenados, que ocupan las paredes celulares, produciendo gravísimos daños a la salud, porque las células empiezan a enfermar en su conjunto, y esto configura finalmente la calidad de vida y el tipo de enfermedades que inexorablemente está presentando la población mexicana, y que hoy por hoy podemos decir que toda la población mexicana se encuentra enferma. Dentro de estas
Grasas saludables, súper saludables, tenemos a la izquierda, tenemos las almendras, uno de los frutos secos más importantes por su valor nutricional, igual que la semilla de chía. Pero al centro de esta pirámide tenemos el coco. Y el aceite de coco se ha demostrado que es un aceite graso de cadena intermedia, sus triglicéridos son de cadena media, y estos son mandados cuando llegan al hígado, son mandados a todas las células para que en forma de cuerpos cetónicos, en lugar de almacenarse como grasa, se quemen en las mitocondrias y produzcan energía. Esto es una ayuda inigualable para el diabético que desesperadamente necesita que el exceso de glucosa que está ingiriendo pueda ser consumida en las mitocondrias de sus millones de células mediante la participación de la insulina. Si hay problemas con la insulina, porque ésta no se esté produciendo en cantidad suficiente o no se esté produciendo, o bien que haya resistencia a la insulina, es decir, se está produciendo, pero hay un problema a nivel celular que impide que esta insulina actúe y en consecuencia no puede introducirse mediante los receptores correspondientes esa glucosa al interior de las células y no hay energía. Y el organismo, en consecuencia, que es lo que sucede con el diabético, tiene que estar produciendo más y más y más insulina para que por la fuerza bruta, digamos, pueda ser introducida esta glucosa al interior de las mitocondrias y así producir el adenosintrifosfato, que es las baterías maravillosas que tiene el cuerpo humano y todos los seres vivos para que les proporcionen vida, energía, que puedan pensar, caminar, etc. Sobre esto del aceite de coco que ya está disponible, para que en primer lugar lo emplee para freír. Ya no utilice los demás porque se descompone. Y el aceite de coco es estable y además tiene muy buen sabor. Independientemente que tendremos que irnos alejando del exceso de las fritangas. Del lado derecho de esta columna vemos el tocino, que hay que comerlo con mucha parquedad. No está prohibido, pero tiene grandes contaminantes en el proceso de industrialización. En cambio, los huevos maravillosos deben formar parte de su alimentación cotidiana. Finalmente, en el vértice de la pirámide tenemos algunos cereales, algunas leguminosas, que como habíamos dicho al principio, hace unos momentos, tienen una enorme cantidad de hidratos de carbono. Estas pues no están prohibidos, pero deben comerse con mucha parquedad. Todo esto, pues, lo que estamos ingiriendo, lo que vamos a comer, tiene un destino, porque no es cosa mágica que de repente en el estómago haya 1 kilo de masa o de harina o de alimentos en lo general y que algo pasa con ellos. Evidentemente que pasa, pero tenemos que estar informados qué es lo que pasa. De ello, del destino que tiene este material en el estómago y va pasando lentamente al duodeno, al intestino, para de ahí tener este proceso maravilloso con el apoyo de la microbiota para que transpongan el epitelio de los intestinos e ingrese a la circulación. Dependiendo del tipo de alimento que estemos, de la proporcionalidad de estos alimentos, vamos a tener una respuesta hormonal armónica o disarmónica. En el caso que nos ocupa, como predominantemente estamos tomando hidratos de carbono de alta densidad, ejemplo el pan con sus mermeladas, con su azúcar exageradamente dulce, y la gran cantidad de almidón que tiene el trigo, como habíamos comentado, va a requerir que el páncreas, que está a la izquierda, vaya a producir la cantidad suficiente de insulina, puesto que esta es indispensable para que se metabolice, para que finalmente lleve a convertirse en combustible formando el adenosintrifosfato en las mitocondrias a nivel celular. Si fue mucho la cantidad de hidratos de carbono, estamos hablando de medio kilo en el estómago o más, pues va a producir una enorme cantidad de glucosa circulante y a su vez esta va a generar una enorme cantidad de insulina que va a producir grandes problemas. Entre otras cosas, como se está produciendo muchísima insulina, el organismo produce insulina además
que abate los niveles de glucosa circulante en el corto plazo, y esta glucosa circulante, que es la que nos mantiene despiertos, vivos, en un momento dado, al bajar a límites inferiores por la enorme cantidad de insulina generada, va a través del cerebro pedir más glucosa. Y esta glucosa normalmente es obtenida de la reserva hepática y finalmente de la reserva en forma de tejido graso que se encuentra en todos los tejidos. Se agota rápidamente la disponible en el hígado en forma de glucógeno hepático, y en la otra reserva, que es la grasa almacenada en el tejido adiposo, por el exceso de insulina empieza a no poderse utilizar, está encarcelada, y esta cárcel, este atrapamiento de grasa, va a estar configurando que el obeso tiene necesariamente, obligadamente, fatalmente, que estar comiendo más y más porque no puede echar mano de sus reservas. Y a las 3 horas de haber comido, este sujeto está comiendo otra vez lo mismo. Sus donas muy dulces, su pan dulce, sus tortas, sus garnachas, sus refrescos, y esto perpetúa y hace que la obesidad vaya evolucionando fatalmente, deleteria, produciendo efectos deleterios, como el hecho de que ya llega un momento que no pueden caminar y pueden o no tener grandes enfermedades como la diabetes, hipertensión, que ya iremos viendo. Otras hormonas también tienen que estar manejándose en el organismo, como son las suprarrenales. Aquí en el riñón vemos como un gorro frigio, que es la suprarrenal, que son indispensables para la vida y que tienen mucho que ver con su estabilidad emotiva. Es decir, si nosotros estamos en una situación de estrés, las suprarrenales están disfuncionando, están produciendo hormonas que nos van a tener en estrés, que como veremos, pues es altamente nocivo para la salud el no mantener una tranquilidad. Las hormonas sexuales, desde luego, en relación al cerebro, la hipófisis, el hipotálamo, es un maravilloso sistema de retroalimentación en la cual el hipotálamo y la hipófisis interactúan para producir hormonas que van a la glándula tiroides, por ejemplo, o a las suprarrenales o a las hormonas sexuales, para producir el estímulo para la producción de hormonas, como la hormona tiroidea, que es muy importante para el metabolismo, y así todas ellas tienen un rol muy destacado. Estas son las hormonas endocrinas que son ampliamente conocidas por todo el mundo. Sin embargo, hay otro tipo de hormonas que son las hormonas autócrinas. Estas hormonas autócrinas tienen la peculiaridad que son producidas directamente por todas las células del organismo, es decir, no tienen un órgano productor de estas hormonas, como en el caso de las suprarrenales o de la glándula tiroides, etc. No, estas se producen en la membrana celular de todas las células del organismo. Recordemos, como hemos reiterado, que la membrana celular es una membrana bicapa, son dos membranas, entre las cuales hay un verdadero mar de aceite. Este aceite, y aquí es lo fundamental, tiene que estar formado por grasas saludables. ¿Y cuáles son estas grasas saludables? Lo hemos dicho, el omega 3 y el omega 6. Pero el omega 6 que no ha sido procesado industrialmente, sino el omega 6 que proviene de las verduras, de las frutas, de los alimentos en lo general, pero que sin embargo estamos comiendo demasiado omega 6. Cuando estamos en este capítulo de omega 6 y estamos hablando de omega 6 industrializado, como está en los supermercados, como el de soya o el de maíz, estos, como decía, tienen ácidos grasos trans. Estos ácidos grasos trans no son de la biosfera, no son de nuestra naturaleza, no pertenecen a nuestras células, y ahí se van a acumular estos ácidos grasos trans, funcionando, hacen disfuncionales esa membrana celular, que es fundamental para tener una buena calidad de vida, puesto que si en este mar de aceite encontramos este tipo de ácidos grasos no saludables, el funcionamiento de la célula se va a trastocar profundamente. Y el paso de alimentos, de aminoácidos,
de hidratos de carbono, de grasas, etcétera, va a estar dificultado, igual que las hormonas, igual que el desecho, igual que el oxígeno, el dióxido de carbono, etcétera, porque eso es vital para la célula, tener ese espacio intermembrana que está en la periferia de la célula, que esté con ácidos grasos saludables. Pues bien, ahí se producen las hormonas proinflamatorias, antiinflamatorias, etcétera. Ya veremos que son los eicosanoides, porque se están formados de 20 átomos de carbono. Y estos ácidos grasos esenciales, como decíamos, que tenemos que adquirirlos de la naturaleza, es, como decíamos, el omega 6. Su producción está modulada por el tipo de grasa presente en los alimentos que consumimos. Es decir, si estamos comiendo exceso de omega 6, aunque no sea industrializado, vamos a tener problema en la elaboración de estas hormonas autócrinas, como veremos ahorita. Aquí está esta preciosa imagen, en la cual ustedes en la periferia vean ustedes cómo está esta bicapa de células, a través de la cual pues van a pasando, en este caso, la glucosa, acompañada de la insulina, que es indispensable para que penetre. Aquí, como decíamos, los cuerpos cetónicos provenientes del aceite de coco no necesitan de la insulina para introducirse a las mitocondrias de las células, y en el diabético le van a proporcionar una maravilla de tratamiento, porque se va a empezar a sentir bien a pesar de la deficiencia que eventualmente pueda tener de insulina. Claro, esto dentro de un marco integral de alimentación saludable, que es lo que estamos intentando transmitirles en estos esquemas. El efecto de la insulina sobre la producción de los ácidos grasos esenciales. El ácido graso omega 6 se va a estimular, la delta 5 desaturasa, activada por la insulina, sigue produciendo en la cascada metabólica, y si hay exceso de insulina, como ustedes ven, va a estar produciendo ácido araquidónico, AA, ácido araquidónico. Y esto es el substrato de los que aquí coloquialmente les denominan eicosanoides malos, pero que en realidad no son malos, sino que sí predominan sobre el efecto opuesto del eicosanoide, por ejemplo, proinflamatorio o antiinflamatorio. Si están predominando los proinflamatorios, el organismo va a empezar a inflamarse. La grasa proveniente de la dieta. ¿Cuáles son estos provenientes de la dieta? Si le estamos dando aceite de soya o le estamos dando aceite de maíz, que, como hemos dicho, altamente industrializados y trastocados molecularmente, no vamos a estar aportando el alimento idóneo, porque van a dificultar enormemente la formación de estos eicosanoides u hormonas autócrinas, que, recordemos, reiteremos, son formadas en las membranas de todas las células del organismo y actúan en ese entorno inmediato. No tienen que entrar a la gran circulación, a las autopistas representadas por las arterias, y llegar a todos los tejidos. No, llegan directamente en el lugar que se produjeron. Y claro, lo saludable sería que estuviéramos tomando el omega 6 no alterado, procedente de las verduras normales, y desde luego el omega 6 presente, entre otras cosas, en el aceite de pescado, en algunas leguminosas. Y desde luego aquí es importante reiterar que no es necesario ya estar tomando omega 6 procedente de pescado, porque estos de agua profunda, pescados azules que les llaman, de mar, está altamente contaminado este aceite por el tipo de alimento que comen, presente en todos los mares, altamente contaminados. Tienen que ser sujetos a un proceso de destilación molecular o tratamiento calidad farmacológica, para que tengan el mínimo de contaminantes y así poder ser tomados, pero son sumamente caros. Sin embargo, tenemos el aceite omega 3 de origen vegetal presente en los frutos secos, predominantemente en la semilla de chía. La semilla de chía, un elemento maravilloso, es la reina de todos los nutrimentos que tenemos en el país.
Recuerden que recientemente se había impulsado mucho la linaza, pero se ha descubierto que, si bien es cierto, tiene también omega 3 vegetales, tiene algunas sustancias altamente dañinas para la salud. Aquí pues debiéramos estar tomando para esta cascada metabólica los omega 3 de origen vegetal en cantidad abundante, porque el omega 3 habíamos dicho que forma parte de las membranas celulares y en especial las de las neuronas, o sea, donde radica todo el poderío del hombre a través del funcionamiento idóneo, adecuado, maravilloso de su cerebro. El ácido linoleico, que son los omega 6, estos deben proceder no de los industrializados, les reitero, sino de la naturaleza y en forma mesurada. La delta 6 desaturada es una enzima que, si es inhibida por la edad, los ácidos grasos trans y las infecciones virales, pues se trastoca esta cascada metabólica. De tal manera que tenemos que estar alerta con estos aspectos de las infecciones virales y de los ácidos grasos trans, que ya sabemos cómo evitarlos. Simplemente evitemos el aceite que está en los supermercados y que es industrializado. De aquí el ácido linoleico entra a formar el ácido gamma-linoleico, merced a la acción de la enzima delta 6 desaturasa, GLA, que se encuentra en la leche materna, entre otras cosas. De aquí continúa la cascada metabólica. Recuerden que esto está a nivel de la célula, en ese mar de aceite que hemos mencionado, en ese espacio de la bicapa. De aquí, del GLA, nos va a formar el ácido diomo-gamma-linolénico, DGLA. Y aquí, en este paso, interviene otra enzima que es la delta 5 desaturasa, inhibida por el EPA. ¿Por qué es importante? Porque el EPA forma parte de uno de los aceites del omega 3, del aceite de la semilla de linaza, del aceite de pescado. Aquí es importante que sea inhibida parcialmente por el EPA para que no siga su destino para formar el ácido araquidónico, que es el substrato de los eicosanoides malos, con ese paréntesis que habíamos dicho que no necesariamente son malos per se, sino que si predominan sobre su contraparte, pudieran recibir ese calificativo. Entonces, ya tenemos dos factores. Tenemos que modular el exceso de insulina, pues no comiendo tantos hidratos de carbono. Y estar comiendo los ácidos omega 3, que son súper saludables, preferentemente de vegetales como la semilla de chía a la cabeza de ellos, y claro, en muchos otros más. De tal manera pues que de aquí va a depender el equilibrio, porque si estamos formando exceso de eicosanoides malos, en este caso proinflamatorios, los tenemos en cantidad exagerada, aquí nos van a dar procesos inflamatorios o los van a favorecer en forma muy importante. Se va a romper el equilibrio. Debe haber el antiinflamatorio y el proinflamatorio y estar en equilibrio. Pero si empiezan a predominar por el tipo de alimento, por el tipo de grasa que estamos comiendo, empiezan a producirse una enorme cantidad de eicosanoides proinflamatorios y van a producir, entre otras cosas, la inflamación silente antes de llegar a esta inflamación aguda que estamos viendo aquí, como puede ser un problema artrítico. Pero también hay otros, los vasodilatadores o vasoconstrictores. Obviamente, si están predominando los vasoconstrictores, al disminuir el calibre de todos los vasos circulatorios, evidentemente van a propiciar la hipertensión arterial, que hoy por hoy no se sabe a qué se debe, pero pues necesitamos empezar a asomarnos a estos procesos y dar una serie de medicamentos altamente peligrosos, muy caros y que además no solucionan el problema de la hipertensión arterial. Pues tenemos que volver los ojos hacia qué es lo que está propiciando esto desde el punto de vista de la alimentación. También tenemos un problema de cáncer que se está incrementando en forma exponencial. Cuando toquemos el tema del cáncer desde el punto de vista de todos los elementos que existen en el hogar, son una cantidad terriblemente abrumadora, más de 100,000 que están representados por los alimentos, por los empaques de alimentos, por los elementos para el aseo,
para la cosmética, para todo, y esto nos está propiciando que el organismo se inflame y fácilmente puedan estar predominantes los eicosanoides proliferativos para propiciar el desarrollo del cáncer, claro, enmarcado con un ambiente favorable dado por el tipo de alimento que estamos comiendo en forma inadvertida por nuestra falta de información nutricional. Y claro, aquí hay los proliferativos y también los antiproliferativos, deben estar en equilibrio. Espero pues que esto vaya quedando más o menos un poco claro, porque es sumamente complejo, es verdaderamente imposible entenderlo si algún bioquímico no lo empieza a explicar, porque las cascadas metabólicas son tan complejas y requieren de un dominio absoluto, pues de gente privilegiada que se le da el entender todos estos pasos metabólicos a detalle, pero nosotros tenemos la obligación como clínicos tratar de extraer lo que es entendible para nuestros pacientes, para nuestras familias. Obviamente esto para nuestros médicos que están tomando el curso, pero que si no se maneja este tipo de mensaje entendible para nuestro clínico general, él a su vez no lo va a poder transmitir a sus pacientes y a la familia de sus pacientes, porque recuerden que hoy por hoy es obsoleto intentar dar tratamientos individuales al diabético, al hipertenso, al osteoporótico, al oncológico, porque esto forma parte de la familia, del estilo de vida familiar, no nomás de un sujeto, de tal manera que debemos pensar un poco más en relación a la consulta médica actual, individual y deteriorante e insuficiente por naturaleza. Inflamación silente. Entonces, ¿qué es lo que está originando esta inflamación? Que veremos a continuación los mecanismos de la inflamación. Primero, el exceso de glucosa, porque estamos comiendo de más, hidratos de carbono de alta densidad, presentes en los panes por el trigo, que es altamente rico en almidones, más del 70%, se le agrega azúcar o mermeladas además, y nos van a producir hiperglucemia, y nuestros alimentos son predominantemente hidratos de carbono, recomendado por la Secretaría de Salud, que nos induce a comer el 60% de hidratos de carbono, cuando ese no es el combustible adecuado para el organismo. Recuerden que hemos estado reiterando que el combustible adecuado para el organismo son las grasas, no son los hidratos de carbono, porque en sus orígenes, como decíamos en el hombre del Paleolítico, no había agricultura, no había grandes cultivos que proporcionaran estos hidratos de carbono de alta densidad y menos la alta fructosa hoy presente y que está resultando deleteria, que es deleteria. Esta hiperglucemia pues va a producir hiperinsulinemia, la cual está involucrada en la resistencia a la insulina e inician los problemas de la inflamación silente a nivel de cada célula, pero esto en todos los organismos. Exceso de ácidos grasos omega 6, que hemos dicho que son de origen vegetal, pero trastocados molecularmente e hidrogenados algunos de ellos, de tal manera que van a propiciar la formación de ácido araquidónico, independientemente que los ácidos grasos trans son nocivos al estar ubicados en las membranas celulares y van a producir muchos trastornos, entre ellos facilitar la formación de placas de ateroma en el endotelio a nivel circulatorio. Esto va a producir la resistencia a la insulina involucrada, como decíamos, en la inflamación. Esto debido a una citoquina inflamatoria, TN-alfa, producida al activarse el factor de transcripción nuclear NF-κB. Esto pues es el inicio de la debacle. Va a empezar la inflamación silenciosa y esto presente en el endotelio que recubre todo el aparato circulatorio, que es vital porque si el endotelio empieza a tener problemas, va a haber problemas en el suministro de todos los insumos biológicos, bioquímicos que necesita el organismo, porque el endotelio pues es a través del cual se va, entre otras cosas, a estar produciendo el óxido nítrico, que es vasodilatador para que los vasos tengan su calibre
suficiente, pero además esta inflamación silente, al estar alterando la vecindad entre célula y célula del endotelio, pues va a propiciar inflamación, la cual va a ser ocupada por el colesterol de muy baja densidad, que son como postas, que son de los más pequeños, se incrustan en estas anfractuosidades producidas por la inflamación, y de ahí empieza a generarse, entre otras cosas, la placa de ateroma. Y esto pues nos va a producir disfunción endotelial, incremento de la adhesión leucocitaria, incremento de la permeabilidad, deterioro de la vasodilatación dependiente del endotelio. Decíamos que la vasodilatación, si está deteriorada, pues nos va a generar hipertensión arterial, con todos los graves problemas que esto significa. Recuerden ustedes que la presión arterial, si está alterada a nivel cerebral, puede invertirse el ciclo circadiano de la presión arterial y presentarse durante la noche. Si se presentan crisis hipertensivas durante el sueño, esto puede producir un evento cerebrovascular. La disfunción endotelial, pues, puede darnos problemas como elevación de la presión arterial. Y esta presión arterial nos va a dar problemas altos. Si es presión arterial alta, nos puede dar accidentes vasculares cerebrales si existe una inversión del ciclo circadiano, en el cual se supone que durante la noche la función arterial, la presión arterial tiende a disminuir porque pues está en reposo, pero si hay inversión de esto, pueden presentarse estos problemas. Y claro, pues también los problemas en función de la disfunción endotelial, si esto está sucediendo en las coronarias, nos va a producir problemas muy severos, como puede ser la muerte por infarto masivo del miocardio. Y claro, esto se inscribe dentro de la microinflamación, es decir, la inflamación a nivel de las células endoteliales. La génesis de la placa. Si se ha acumulado colesterol en la arteria, especialmente en una forma oxidada de colesterol, llamada colesterol LDL, este es devorado por los macrófagos. Poco después, los macrófagos se cargan de grasa. Los investigadores llaman a estas células obesas células espumosas. Aterosclerosis. Células espumosas. Estas empiezan a generarse y van avanzando progresivamente dentro del endotelio, es decir, dentro de la estructura arterial, hasta que, como vemos del lado derecho, empieza a crecer la placa de ateroma. Esto es la disfunción endotelial. Y esta placa de ateroma, en un momento dado, por alteraciones en el metabolismo del calcio que veremos con cuidado, este calcio que debiera depositarse en el hueso, anormalmente empieza a depositarse en estas placas de ateroma, calcificándolas. Habíamos dicho esto de la función endotelial. Ahora, estas hormonas autócrinas, que como hemos mencionado, o son procoagulantes o anticoagulantes, estimulan o deprimen, y la respuesta inmunológica está activa o no está activa. Aquí, del lado derecho, superior derecho, vemos la imagen de un coito, el cual, cuando hay disfunción eréctil, porque empieza a haber ya alteraciones en la circulación a través del endotelio, y esta zona pélvica es sumamente delicada en cuanto al deterioro de la circulación. Si esto empieza a darse, habitualmente es precoz en relación al aviso que esto se va a producir también un problema a nivel cardíaco, es decir, nos va a producir un infarto. Aunque debe quedar bien claro que la gran mayoría de los infartos no se deben a obstrucción por placas de ateroma, sino a espasmos, como vemos, si vemos con cuidado en
en la parte superior de este esquema del corazón hay un espasmo. Si este dura lo suficiente, impide la circulación y el tejido circundante está injuriado, está necrosado y se presenta el infarto. De tal manera, pues, que estas hormonas autócrinas nos pueden estar dando por su acción a nivel celular, o bien ya una disfunción eréctil, que es el preámbulo o el aviso de que está en perspectiva para esa persona un infarto del miocardio. Ahora hay una situación sumamente interesante: la prevención de la arteriosclerosis. Esto es muy audaz, pero tiene un fundamento que yo les pido que lo analicen, que lo estudien, porque debemos considerar que el colágeno forma parte fundamental del endotelio, es lo que sostiene al endotelio, entre otras cosas. Es muy complejo esto, que es el tejido que está en contacto con la circulación, es decir, el endotelio. El colágeno lo sostiene. Y está formado el colágeno por la glicina, que es un aminoácido no esencial, que se encuentra en los alimentos, pero no en la cantidad suficiente, sobre todo si esta es una alimentación empobrecida por la industrialización, un alimento chatarra. Y lisina, que es un aminoácido esencial, entre otros aminoácidos, y la vitamina C. Esto es crucial. Es decir, usted tiene que estar seguro de estar tomando suficiente glicina y lisina y vitamina C. La vitamina C, recuerden que por su naturaleza, la cantidad que ustedes tomen se utiliza y el exceso se tira a través del riñón, se filtra y se elimina. De tal manera que tendríamos que estar preocupados por estar tomando una cantidad suficiente de vitamina C. Estos son trabajos de premios Nobel. De tal manera que esto es tan importante que lo ignoramos, que no tiene justificación alguna. El resto de las dosis pues tendrían que ser, si unas fueron en la mañana, otras pueden ser además otras a mediodía y otras quizá en la noche. Pueden obtener pues con el ácido cítrico o bien de todas las frutas y verduras. Hay una enorme cantidad, como la guayaba, como el limón, que tienen una cantidad enorme de vitamina C. Así es de que la vitamina C debe estar siempre presente, en este caso para tener fortalecido el endotelio. La falta de estos induce la disfunción de las células endoteliales, que producen el óxido nítrico, el óxido nítrico, disminuyendo importantemente la producción de óxido nítrico, favoreciendo además la formación de placas de colesterol en la pared de los vasos, porque pues empieza a sufrir la continuidad del endotelio y en esos resquicios se pueden ser ocupados por colesterol de muy baja densidad e iniciarse el deterioro de la función del endotelio, que en este caso pues va a estar produciendo menos óxido nítrico. Si hay menos óxido nítrico, las arterias van a tener vasoconstricción. Y uno de los problemas pues es el infarto, la falta de circulación o la claudicación intermitente en los miembros inferiores, cuando esto ya empieza a ser muy avanzado y que no hay suficiente circulación para abastecer los requerimientos nutricionales, energéticos de los músculos de los miembros inferiores. Así pues, tenemos que tener esto en mente, porque como clínicos pues tenemos que saber qué es lo que podemos manejar y no necesariamente el medicamento. Recuerden que el medicamento debe de ser utilizado con inteligencia, razonándolo muy bien. ¿Cuál es el daño que le podemos originar a nuestro paciente por los efectos agregados o por los efectos colaterales del medicamento, que todos los tienen? Sabérselo y dárselo por escrito. Decirle a nuestro paciente por cuánto tiempo va a estar tomando este medicamento o si pretendemos que sea de por vida. Es decir, tiene que estar informado de todo esto. Es decir, utilizar el medicamento con inteligencia y dar la información necesaria a nuestro paciente, pero también tener en mente lo que es alimentación y que puede ser
la diferencia entre la cronicidad y la calidad de vida y la longevidad de nuestro paciente. Y si esta longevidad va a ser grande, que sea con una buena calidad de vida. Decíamos los antioxidantes, ya decíamos que estamos viviendo en una atmósfera de oxígeno reactivo. Y estos van a generar, si estamos comiendo de más en el obeso, hay una generación importante de radicales libres. El aceite de orégano, que es el aceite del pozole, pero ya procesado, se ha descubierto que tiene una calificación que se llama ORAC, muy alta. Quiere decir que su eficacia para neutralizar los radicales libres es muy alta y es eficaz. Se utiliza en forma sublingual. En este caso ya ejemplifico con una producción de mi estado, del estado de Durango, y que debiéramos estarla tomando todos. Es un antioxidante, pero hay muchos y ya dedicaremos un espacio para enumerar la enorme cantidad de antioxidantes que tenemos, que desde luego les adelanto en forma enfática, que la gran mayoría de ellos se encuentran en las verduras frescas o congeladas. En las verduras congeladas o las frutas congeladas, recuerden que quizás sean las mejores a las que tenemos acceso, porque estas son cosechadas prácticamente a pie de surco y de ahí congeladas. O sea, no hay manera después del aseo correspondiente que se contaminen o que envejezcan, sino que están congeladas y claro, consumidas en el tiempo que se recomienda. Pero en las verduras frescas perduran todos los antioxidantes y las congeladas pues tendrían estas características. La glicina lo pueden obtener también, no es un producto farmacéutico, es un aminoácido no esencial y que pueden tenerlo en polvo y tomarlo en una cantidad más adecuada. La L-lisina también se produce y la pueden disponer en forma de polvo. Y desde luego los maravillosos limones. Yo a todos mis pacientes, incluyendo a mi familia y desde luego en lo personal, tomo jugo de limón diariamente, entre 5 y 10 limones que se van variando con un poco de bicarbonato, por otros problemas que ya analizaremos, que es la alcalinidad y acidez metabólica que producen algunos alimentos. Si la acidez está predominando, somos proclives a desarrollar cáncer, diabetes, todas las enfermedades. Ya veremos cómo esto es incompatible y cómo la acidez del organismo nos puede matar, y antes de que eso suceda, el organismo neutraliza la hiperacidez metabólica reflejada en la sangre, simplemente extrayendo calcio de los huesos, el calcio es alcalino, para neutralizar esta acidez y que sigamos viviendo. Pero nuestro esqueleto se está empobreciendo y produce muchos problemas que ya puntualizaremos en relación al metabolismo del calcio, que es fundamental para evitar el deterioro de nuestra circulación. Porque si estamos diciendo que hay prevención de la arteriosclerosis, pues tenemos que estar tomando esto para proteger nuestro endotelio, que no sea vulnerable. Lo máximo que había en relación a la vitamina C, lo sabemos por algunas novelas, era el escorbuto, en el cual los marineros, después de muchos viajes, muchos meses de viaje sin vitamina C, empezaba a tener problemas endoteliales, que hoy sabemos que era la separación del endotelio a través de los cuales había hemorragias, y pues morían de esto. Esto obviamente no se presenta en la actualidad, pero es el equivalente de que una situación mínima de deterioro endotelial va a producir repercusiones máximas, como es el deterioro del endotelio en sí, produciendo muy poco óxido nítrico. Pero además, quiero decir, de esto que hemos mencionado, empiezan a calcificarse las arterias, las placas de ateroma, porque hay una alteración en los alimentos, en el consumo de alimentos, que todo empieza con el tipo de calcio que estemos comiendo. El calcio que debemos ingerir debe ser el biológico, debe ser el que está en las almendras, en la semilla de chía, en los charales, en el huevo, en el queso, etc. Y en todos los vegetales. Debemos cuidar que este calcio que estamos comiendo a través de estas recomendaciones alimentarias pueda ser captado por el organismo al no estar tomando exceso de carnes o exceso de alimentos industrializados o lácteos que impiden la absorción del calcio. Cuidando que estas fuentes naturales de calcio nos den el calcio suficiente, nuestro siguiente paso
es cuidar que este calcio se absorba. Este calcio entre a una cascada metabólica extraordinaria, pero que requiere de la vitamina D, la cual podemos estimular simplemente exponiéndonos al sol. La recomendación que se exponga al sol cuando así se pueda, por lo menos 20 minutos al día, pero no pueden dejar de hacerlo. El dejar de hacerlo impide entonces que la acción del calcio siga manifestándose. Lo siguiente es también estar tomando cloruro de magnesio o magnesio, el cual es indispensable para que el calcio pueda cumplir con sus fines metabólicos, que es fortalecer los huesos y una infinidad de funciones metabólicas maravillosas de conducción del estímulo eléctrico en el corazón, etc. Es fundamental el calcio para una buena función. Pero para ello, al absorberlo, al fijarlo mediante la exposición al sol y el concurso del magnesio, tenemos que tener la seguridad, y esta es una tarea que usted no puede dejar de hacer, investigar dónde se encuentra la vitamina K2, no la K1, K2. Le adelanto que se encuentra en el queso Gouda, en las yemas de huevo de gallina, en los hígados de pollo, en el hígado de res y en la soya fermentada y en los alimentos fermentados, pero se dispone poco de la vitamina K2. ¿Qué hace la vitamina K2? A nivel circulatorio va a desprender, por así decirlo, metabólicamente hablando, el calcio que está incrustado en las placas de colesterol y lo va a depositar al hueso, no en ningún otro lugar sino al hueso. Y el calcio que estamos ingiriendo, la vitamina K2, se va a encargar de que éste vaya al hueso, que no vaya a los riñones a formar osteofitos o vaya a formar cálculos en la próstata o en los mismos riñones o en cualquier parte del organismo. De tal manera pues que esto es vital, porque además la vitamina K2 está involucrada en problemas que nos evitan el cáncer y en otra serie de problemas. Volveremos sobre esto, pero esto sería un adelanto ya muy concreto de cómo poder prevenir la arteriosclerosis y disminuir los efectos de la misma. Esto es verdaderamente extraordinario. Vale la pena que usted revise el tema ampliamente, bibliográficamente, donde sea, pero que tenga la plena certeza de que esto puede ser una realidad. Prevención arteriosclerosis, decíamos, premio Nobel Linus Pauling, el doctor Rath actualmente, un médico alemán, están impulsando fuertemente estas corrientes que, como decíamos, es fortalecer el colágeno a través de la vitamina C, glicina, lisina. El colágeno, revisen este tema porque tiene funciones maravillosas, hasta tendones, o bien estas formas tan delicadas en las arterias, o bien subyacente a la piel para evitar las arrugas y la vitalidad de la piel, que es uno de los órganos más grandes que tenemos. Vitamina C, como les decíamos en la mañana, con el jugo de limones o con frutas como la guayaba, que es uno de los más ricos, y repetir esto a mediodía en la tarde para mantener un aporte no muy alto, pero sí continuo, de vitamina C. Endotelio, disfunción de las células endoteliales, produciendo menor cantidad de óxido nítrico y laxitud endotelial por alteración de la colágena, generando pues orificios, llamémosle así coloquialmente, que son obturados por las VLDL, colesterol de muy baja densidad, iniciando la forma de la placa de ateroma, que aquí en la imagen está expuesta esplendorosamente. Vitamina K2, aspectos cruciales. Si usted no está enterado de esto, si omite profundizar en esto, no está haciendo medicina. Está propiciando la arteriosclerosis y todo lo que se deriva de eso. Va a estar recetando una cantidad de estatinas que ya no deben manejarse. Va a estar dando todos los antihipertensivos que podrían evitarse, pero como digo, los medicamentos hay que utilizarlos con inteligencia. La vitamina D a través de tomas de sol. 20 minutos diarios los tiene que hacer. Claro, las gentes nórdicas donde por meses no hay sol, pues hay otros mecanismos artificiales para lograr la fijación de la vitamina C
y finalmente el magnesio, que puede ser en forma de cloruro de magnesio. Todo esto pues debe estar en armonía, pero es fundamental que tengamos el oxígeno suficiente. Y para esto requerimos los eicosanoides broncodilatadores y broncodilatadores y broncoconstrictores. Aquí vamos a llegar a un capítulo cuyo preámbulo ha sido lo que hemos estado manejando y que la inflamación silente pues es propiciatoria de todo esto. Aquí vamos a hablar de la inflamación aguda, que es la que conocemos, es la que estamos viendo aquí. Nuestra muñeca en la mano, en el brazo, está inflamada por algún problema. Esta es la inflamación aguda que la sentimos, nos duele, está crecida, está edematizada y es muy evidente. Pero por su naturaleza, pues se supone que es por corto tiempo. Paso 1, detonante. Las bacterias que habitan en la piel o el objeto que rompió la piel invaden la herida de inmediato. Esta es una emergencia. Esta es una emergencia biológica que si no está nuestro sistema inmunológico perfectamente adecuado, vamos a tener problemas que nos pueden producir a la muerte. La lesión y la amenaza de infección detonan el sistema inflamatorio, pero es toda una alarma generalizada. Paso 2, activación. Se activan y liberan al torrente sanguíneo mensajeros químicos especiales llamados citoquinas. Todo esto lo debe de tener y debe estar familiarizado, pero hasta ese nivel, porque si no se va a complicar la vida. Paso 3, movilización. Las citoquinas se movilizan y dirigen a los glóbulos blancos circulantes, los dirigen al sitio de la emergencia, que fagocitan los gérmenes en el sitio de la lesión. Las citoquinas permeabilizan el tejido celular que compone la pared de los vasos sanguíneos, endotelio, es la diapédesis para que los glóbulos rojos puedan transportarse de un tejido al otro. Inflamación aguda, recuerden, estamos con la inflamación aguda. Paso 4, erradicación. Los glóbulos blancos migran fuera, hacia el área de tejido dañado, donde los gérmenes son metódicamente rodeados y erradicados a través de un proceso llamado fagocitosis. Los leucocitos se transforman en verdaderas máquinas devoradoras, verdaderas máquinas de matar, que son los macrófagos, a través de un proceso llamado fagocitosis. Los restos de las células dañadas son entonces limpiados por poderosas enzimas que son liberadas por los glóbulos blancos. Citoquina, una molécula de comunicación de las células que regula las actividades inflamatorias. Paso 5, reparación. Después de la tormenta viene la calma. Si nuestro organismo está dotado para ello, si hemos estado comiendo adecuadamente, que no lo estamos. Paso 5, reparación. Finalmente, químicos de reparación y crecimiento de los fibroblastos coordinan el reemplazo de células dañadas con tejido de cicatrización. Eventos extraordinarios. Esto los debemos nosotros propiciar a través de una alimentación saludable. La palabra aguda comunica un lapso de tiempo que significa inmediato. Cuidado agudo significa cuidado que se da de inmediato. El sistema inflamatorio del cuerpo trata a la amenaza detonante como una prioridad inmediata. Gracias a la inflamación aguda, generalmente se previene una infección, se limpia la herida, se producen células nuevas, se presenta la formación de tejido sano de cicatrización y el cuerpo regresa a casi al 100% de funcionalidad. Debemos reflexionar. Somos un ente vivo, somos un ente muy sensible a lo que comemos, porque en función de lo que comemos generamos nuestra propia vida con estos eventos maravillosos que estoy relatando. Inflamación aguda. En la inflamación crónica, uno o más de los detonadores inflamatorios no desaparece. Recuerden que esto que hemos comentado de la aguda
Es un gran esfuerzo, es una guerra que está realizando nuestro organismo. Y si es por poco tiempo, no hay mayor problema, no hay mayor desgaste de nuestros recursos biológicos. Tal detonante crónico deja al sistema inflamatorio en una activación perpetua. Y esto no puede ser. Esta inflamación perpetua es incompatible con la salud. Hasta aquí vamos a dejar esta parte. Iniciaremos ya algunos aspectos de la inflamación silente que hemos estado comentando, pero recuerden que la inflamación silente es la expresión de esta información aguda pero crónicamente y de baja intensidad, que sin embargo nos vuelve muy vulnerables porque es un desgaste continuo. Y si además estamos proporcionando insumos que no son de la biosfera como los ácidos grasos trans, que no son de la biosfera como la alta fructosa deleteria, que es la principal pinza, ácidos grasos trans y alta fructosa, que nos está conduciendo a todo mediante situaciones como es la inflamación silente. Continuaremos. Los saluda su amigo el doctor Rafael Ruiz Murillo, soy endocrinólogo recertificado. Les reitero mi teléfono para que estemos en contacto: 55 54 37 17 37. Hasta luego.